o esta intervención. Ok, bienvenidos entonces todos, ellos se van a ir conectando, pero ya estamos en nuestro tiempo. A mitad de la clase tenemos un invitado especial. Hoy nuestro invitado es Rafael Hernández. Rafael es periodista, estudió en la Universidad Santa María, ¿cierto? Correcto. Correcto. Hace muchísimas cosas interesantes que quiero que nos cuente y que ustedes le escuchen. Y por supuesto que vamos a tener también el chat abierto para que le hagan preguntas. Rafael, bienvenido a nuestra clase. Son estudiantes de tercer semestre de Comunicación Social de la Universidad Católica Andrés Bello. Y, bueno, cuéntanos qué haces tú. Hoy día te defines como un periodista que cubre qué fuentes y ¿en qué área estás? Bueno, yo soy periodista multimedia, básicamente. Eso quiere decir que me puedo desempeñar haciendo foto, video, texto e incluso edición, pero mi fuerte es la fotografía y el video. Digamos, mi fuerte porque es lo que más hago, ¿no? Y las fuentes que yo manejo es todo lo que tenga que ver con conflictividad social y política. Esa es mi área de experiencia principal. Y tengo un background en periodismo gastronómico, porque fue como empecé. Y alguito de sucesos porque el país nos ha ido llevando a abarcar otras áreas. Eso es bastante fuera de lo común, pero aquí en Venezuela sí es algo bastante común, fuera de lo común en otras partes del mundo. Pero aquí se nos mezclan todo lo que es conflictividad social y política con sucesos porque, bueno, por ejemplo, lo que pasó en la Cota. Comienza con como un procedimiento policial y de repente entonces sale la sociedad a rechazarlo no sé, por cuestiones políticas o por cuestiones humanitarias. Entonces se empieza a mezclar un poquito esas áreas de cobertura. Eso me ha pasado muchísimo. También en las protestas comienzan como un movimiento social y político y de repente hay hechos que abarcan la parte de sucesos, la parte de criminalística. Entonces hay que aprender un poquito también de eso. Antes de dedicarme al periodismo, yo fui publicista. Comencé mi vida profesional en la publicidad como director creativo, como, bueno, personal creativo. Llegué a ser director creativo de agencias de publicidad internacionales. Estuve un tiempo y en un momento de mi carrera dije, no, yo me quiero dedicar al periodismo y entonces hice el cambio. Ese es el resumen de mi camino profesional. Muy recientemente te viste involucrado en unos sucesos violentos, que es una de las, digamos que, de las actividades que hace un periodista que a mis alumnos les llama más la atención, ¿no? Tú estás metido en la línea de fuego casi, Rafael. Cuéntanos de los últimos sucesos, de lo más fuerte que te ha pasado siendo periodista. Bueno, se vuelve una situación bastante cotidiana pasar peligro y situaciones difíciles ejerciendo el periodismo en países como Venezuela, por ser tercer mundo y por tener también un gobierno dictatorial. Entonces, bueno, la labor periodística se vuelve algo profundamente complicado. Para los que decidimos quedarnos aquí haciendo periodismo, bueno, la sufrimos bastante. Y es algo bastante común que nos sucedan cosas como detenciones, agresiones, amedrentamiento, acoso. Y en marzo, a finales de marzo de este año, yo fui a hacer una cobertura al estado Apure porque había un conflicto armado entre las Fuerzas Armadas venezolanas y disidencias de la FARC. Y cuando llegamos al área de cobertura, ya previamente habíamos hecho una preproducción, unos contactos, habíamos sacado unos permisos no oficiales, pero sí por lo menos hablado de antemano. Y cuando llegamos nos detuvieron, nos robaron todos nuestros equipos de trabajo y nos desaparecieron durante 30 horas. Desaparecieron porque nosotros obviamente sabíamos dónde estábamos, no nos taparon los ojos ni nada, pero nadie sabía dónde estábamos. Nuestra oficina de prensa no sabía dónde estábamos. Estas organizaciones que siempre están pendientes de monitorear a los periodistas en riesgo tampoco sabían dónde estábamos y no nos dejaban comunicarnos ni con nuestros familiares ni con nadie. Nos quitaron los teléfonos, nos incomunicaron y nos desaparecieron de esa forma.
A las 30 horas tomaron la decisión de soltarnos, nos trasladaron a unas 6, 8 horas en carro del área de cobertura y nos dejaron en un pueblito que se llama Guasdualito, en la plaza, y ahí nos liberaron, sin devolvernos nada de lo que nos quitaron. Y cuando te digo nada de lo que quitaron, porque eso es algo importante, no solamente te quitan tus herramientas de trabajo, sino que son herramientas de trabajo que tienen mucho valor, o sea, pues, cuestan bastante plata, y no es fácil, pues, a lo largo de la carrera ir comprando estos equipos. Además de la experiencia, bueno, el riesgo, el peligro que uno corre, la decepción de que te suceda eso en tu propio país, fue un acontecimiento bastante preocupante, bastante peligroso, traumático, porque en ese momento uno no sabe qué va a pasar. Uno no tiene idea de cómo se van a desenvolver los hechos, no tienes control de la situación, que es una de las cosas más peligrosas, que tú no tienes control de lo que está pasando. Y bueno, nada, eso fue lo que pasó. A raíz de eso, yo me retiré un tiempito, un mes, 2 meses, del oficio para descansar, para asimilar lo que había pasado, para enfriar la situación y ahorita ya estoy otra vez en la calle, bueno, cubriendo constantemente. Sé que mis alumnos jóvenes tienen el chat abierto, han preguntado cómo se vence el miedo de estar en la calle. Bueno, el miedo siempre está presente, el miedo es algo muy importante porque el miedo es lo que te hace una alerta, te emite una alerta de que estás en una situación de riesgo. El miedo nunca lo debes reprimir, nunca lo debes ignorar, siempre tiene que estar presente. El día que tú vayas a hacer una cobertura difícil o peligrosa y no tengas miedo, ese día muy probablemente te va a pasar algo con consecuencias. Porque el miedo es lo que te conduce a tomar decisiones para protegerte. El miedo es lo que te produce, es lo que te lleva a evaluar los riesgos, a leer las situaciones, a entender cuáles son los factores que están alrededor tuyo que pueden llegar a ser una amenaza. Pero no, bueno, una de las cosas que a mí me demostró, me enseñó que yo era periodista de corazón, es que cuando hay una situación de riesgo o de peligro, lo primero que uno hace es acercarse, con miedo, sí, pero acercarse porque uno como periodista necesita saber qué está pasando. Y una vez tú estás allí, la adrenalina toma el control de tus emociones. Esto no quiere decir que se te va el miedo, pero ya la tienes bajo control, porque la adrenalina te lleva a seguir adelante, a tomar decisiones rápidas, a correr riesgos, pero si tú sabes de alguna forma equilibrar el miedo que sientes con la adrenalina que tienes disparada y la experiencia que has vivido, las experiencias, eso te ayuda a hacer coberturas y salir, digamos, ileso. Es una palabra que cabe porque hacer coberturas en Venezuela, por lo menos del tipo que yo hago, son de muy alto riesgo. A mí me ha llamado mucho la atención cómo a pesar de lo difícil que puede ser, que es el periodismo, de todas maneras vuelven a la calle y tú me has contado de algo que me parece interesante para los estudiantes, que es la adrenalina. El periodista siente emoción por la noticia, por el que va a pasar y quiere estar ahí aunque haya peligro. Sí, así es. Eh, yo cuando estudiaba en la universidad, una vez fui a una marcha, una protesta al CNE en el centro de Caracas, primera vez en mi vida, fui con mi cámara, yo no era fotógrafo todavía, o sea, aficionado, no profesional, y me acerqué y empezaron a lanzar bombas lacrimógenas, primera vez en mi vida que yo veía eso y primera vez que todo, que marchaba, etcétera. Y mi reacción automática, el instinto de la gente lo llevó a correr en contra, o sea, a alejarse de lo que estaba pasando. Pero mi reacción automática, sin haberla medido en ese momento, fue correr hacia el gas, porque yo pensaba, en mi ignorancia o en mi desconocimiento, que el gas lo que te hacía era nublar la vista, o sea, que era una nube que no te permitía ver, yo no sabía que era tóxico. Y me ahogué, me desmayé y me tuvieron que rescatar porque mi reacción automática fue correr hacia el gas a ver qué estaba pasando, con mi cámara en la mano para ver qué foto hacía. Y después de haber pasado ese momento, de que me ahogué, que me desmayé, que bueno, no, cuando pasó todo dije, esto es lo mío. No me queda la menor duda, esto me encantó a pesar de todo. Y entonces ahí en adelante siempre tuve el periodismo en mi vida. Y salí a hacer fotos, bueno, ya universitarias, en las siguientes marchas, ya iba con una máscara, ya entendía que, bueno, que había que empezar a tomar medidas de protección.
y empecé a hacer fotos y me gustó bastante. ¿Y hoy eres periodista de qué medios, Rafael? Yo soy un corresponsal oficial aquí en Venezuela de NTN 24, que es un medio colombiano, y de Asahi Shimbun, que es un medio japonés. Y en paralelo, para poder cubrir en Venezuela por la situación económica, uno siempre tiene que estar haciendo alianzas con otros medios, matando tigres, pues, trabajando freelance. Y de forma freelance tengo colaboraciones con, bueno, muchísimos medios, desde CNN o la BBC hasta las agencias de noticias como AFP o F, canales de afuera, locales e internacionales. Por ejemplo, para un programa colombiano que se llama Testigo Directo, yo les hago a ellos colaboraciones para Voice of America, que es un medio estadounidense, y para La Voz de América, que es la versión latina de este medio estadounidense. Y bueno, uno siempre está en paralelo con tu trabajo, digamos, oficial, buscando otros tigritos que matar para, bueno, para poder hacer dinero y seguir mantenernos en Venezuela, porque si no, no es posible, pues. O sea que ya tienes tu vida resuelta. No, para nada, todo lo contrario. Es algo muy incierto, más bien, porque a veces hay trabajo y la mayoría de las veces no. La mayoría de las veces tienes que estar luchando, buscando, preguntando, ofreciendo temas, ofreciendo reportajes, saliendo a trabajar sin la garantía de que te lo van a comprar el reportaje que vas a hacer, sino que sales y lo haces y lo ofreces. Por lo menos ahorita, en este momento, estoy así. En este momento yo salgo, hago reportajes y los ofrezco a distintos medios a ver a cuál le interesa comprarlo. Pero la atención mediática en Venezuela está muy baja en este momento. Están pasando cosas en el mundo mucho más, digamos, que genera mucho más interés de los grandes medios y tienen a Venezuela como descuidada. Y ahorita también han visto mucho, se ha retratado muchísimo, se ha registrado muchísimo la crisis venezolana y entonces los grandes medios ya no tienen mucho interés en lo que está pasando aquí. Lo del Coqui, por ejemplo, generó un poquito de interés, hubo algo allí, pero ya, por ejemplo, inicia esta semana y nada, es muy difícil, pues. Me llama la atención tres cosas. Uno, que el exceso de noticias puede agotar a la gente, ¿sí? Al mundo. Sí, claro. Eso es. ¿Sí? ¿Y qué tipo de reportajes? Porque mis alumnos me tienen que entregar un reportaje sobre la violencia en Venezuela. ¿Qué es un reportaje para ti, Rafael? Wow, no sé, bueno, es un tema bastante amplio porque cuando tú hablas de violencia, la violencia tiene muchas formas, ¿no? Cuando tú haces un reportaje, tú necesitas primero un marco, eh, digamos, tienes que buscar un experto que te hable del tema. Esa es la estructura de tu trabajo. Un experto puede ser una ONG, puede ser una voz oficial, una voz autorizada, algún experto. Por ejemplo, si estamos hablando de violencia, sería bueno entrevistar a Javier Mallorca, que es un periodista experto en temas de violencia, o a Fermín Mármol León, que es un abogado y también es Almol ex policía, García. creo. Ajá, es Mármol García. Él es otro experto. Entonces, bueno, eso te va a dar la estructura de tu trabajo. De ahí vas a obtener cifras para entender las dimensiones del problema. Y el tercero, y pero no menos importante, factor que yo consideraría para hacer un reportaje, es una víctima. Es decir, si la violencia es un tema en Venezuela, bueno, tiene que haber víctimas. Entonces tienes que encontrar una víctima de cualquier forma de violencia, dependiendo del ángulo desde el cual tú vayas a abordar tu historia, y entrevistar o tomar el testimonio de esta víctima. Independientemente del formato como lo vayas a presentar, si va a ser foto, video o texto, son los tres factores principales, ¿no? Digamos, esos son los tres ingredientes principales. Después de que tú tienes tu historia, la historia es el resultado de la combinación de estos tres factores. Cuando ya tú tienes tu historia, tú tienes que atravesarla a través de los factores de interés periodístico para ver qué tanto alcance puede tener, qué tanto interés mediático puede tener, y eso te va a ayudar a definir también el ángulo. ¿Cuál es el factor de interés? La cercanía del tema, la magnitud del tema, lo extraordinario, lo cotidiano, lo seguido que sucede. Bueno, por ejemplo, aquí en Venezuela tenemos que es uno de los países más violentos del mundo, ya tú tienes un factor de interés súper poderoso allí, puedes enfocarlo por allí.
pero existe también la violencia LGBTI, existe la violencia contra la mujer, existe la violencia política. Tienes que escoger, o sea, el que mucho abarca, poco aprieta. Con esto quiero decir que lo mejor es enfocarte, escoger un ángulo y profundizar en ese sentido. Hay muchos tipos de reportajes. Puedes hacer un reportaje de investigación, pero no lo recomiendo porque eso toma tiempo. Puede ser de profundidad, que no necesariamente hay una investigación de por medio, pero sí hay, como mismo dice el nombre, una profundidad. Puedes combinarlo con una crónica, es decir, darle esa forma a la hora de presentarlo. Yo me paré temprano, fui a entrevistar a este experto y después entonces me metí en la Cota 905 y agarré 3 testimonios y después entonces evalué esto y revisé y conseguí esta cifra, o sea, dependiendo de la forma como lo quieras presentar. Ahorita tenemos la ventaja, por ejemplo, bueno, de hace un tiempo para de los smartphones y las cámaras están al acceso de todo el mundo, también los programas de edición, y con una idea bien clara puede quedar un reportaje bastante poderoso. Cubriste 2 eventos que fueron muy, bueno, muy llamativos. ¿Qué nos puedes decir de eso? De la Cota 905, que estuviste por ahí cerca, ¿sí? Y el Sí, incendio en la claro. UCB. Bueno, del incendio de la UCB, al parecer fue un hecho aislado, o sea, bueno, probablemente, y no llegué a ese punto porque no le hice seguimiento al tema, porque fue una cobertura del diarismo, de lo que estaba pasando en ese momento y no le hice seguimiento, pero pareciera que todo fue a raíz de la falta de mantenimiento en las universidades públicas. Eso te da una punta para empezar a hacer un reportaje, de ahí puede salir un reportaje. Pero bueno, me parece que fue eso, y fue un hecho aislado porque no se le dio seguimiento tampoco, no trascendió mayor información, tampoco hubo una consecuencia muy grande, es decir, sí se quemó la escuela y algunas partes, pero sigue la estructura en pie, se salvaron muchas cosas, la atención de los bomberos fue bastante rápida. Ahí hay una cuestión interesante, que es que no había agua, entonces tuvieron que llevar cisternas para apoyar la labor de los bomberos. Eso fue uno de los datos interesantes de la cobertura. Y en cuanto a la Cota 905, bueno, es un temazo que tiene muchas aristas, muchos ángulos desde el cual abordarlo. Además es muy interesante, es muy atractivo ese tema porque todo lo que implica violencia, violación de los derechos humanos, grandes operaciones policiales, bueno, o sea, despierta mucha curiosidad y es muy atractivo periodísticamente hablando. Yo estoy ahorita buscando darle forma a hacer un reportaje a profundidad de la zona, no solo de lo que sucedió, sino para entender por qué sucedió y si puede volver a pasar. Y bueno, qué pasó con las bandas, porque la banda no la agarraron. Yo me metí en la Cota 905 el día de los hechos, el día del operativo policial, y hubo un despliegue gigantesco. Yo jamás había visto un despliegue tan grande, policial y militar en la zona. Por supuesto que había prohibición de cobertura periodística, no te dejaban cubrir, no te dejaban hacer fotos, no te dejaban hacer videos, nos detuvieron ese día por una hora a varios periodistas, nos amenazaron, bueno, ese es el pan de cada día, es importante saberlo. Y además en la zona pasa algo bastante particular, ¿no? Que es que la comunidad en general prefiere la presencia del malandro que la presencia policial, porque el malandro no delinque en su zona y los protege, eh, no deja que nadie robe ahí, les donan alimentos, les donan. Entonces el venezolano de a pie con muchas necesidades, bueno, se ve en esa situación y lo acepta porque vive en un sitio tranquilo. Que afuera es otra cosa, es verdad. Por eso digo que es curioso. Y lo otro curioso es que no agarraron a nadie de la banda, a los líderes de la banda, se escaparon todos. Después de un despliegue policial tan grande, bueno, eso implica ahí un trabajo periodístico para entender por qué, para descifrar por qué, para mostrarle al país por qué pasó eso. Okay. Un tema. Jóvenes, preguntas. Sí, estamos abiertos a preguntas. Jóvenes. Mira, tienes más. Vamos a ver, ¿qué preguntaría Carlos? Le voy a dar la oportunidad a los chicos primero. Carlos, Luis Daniel, Francisco. Aquí hay una pregunta de Luis Daniel que dice, ¿cómo fueron tus inicios trabajando por tu cuenta?
Bueno, todo depende del esfuerzo o sea, es difícil porque los medios no te van a dar la oportunidad fácilmente, es muy, o sea, muy difícil lograr una oportunidad en un medio. Tienes que trabajar tienes que trabajar en el oficio de qué manera, ser muy disciplinado y tienes que ejercitar ese talento que tenemos los periodistas de estar en el lugar oportuno. Es decir, tienes que estar muy bien informado para saber qué está pasando en el país y si tú hueles que puede haber una situación allí que requiera una cobertura periodística, acercarte, hacerle caso a ese instinto, a ese olfato y a veces consigues trabajo por llegar primero, a veces consigues trabajo por llegar mejor que los demás y tienes que saber, bueno, cuando tú estés allí y sabes que no hay otro, sino llegaste tú primero, hacer un buen trabajo y ofrecérselo a un medio, esa es una gran puerta de entrada. O cuando pasa algo, hacer algo a profundidad, son como las dos reglas de oro, ¿no? Cuando haces algo a profundidad también, bueno, lo hiciste mejor que todo el mundo, lo hiciste mejor que otros periodistas, entonces vas, lo ofreces y ahí entonces tienes algo fresco y algo importante que te puedan llegar a comprar. Tienes que salir a la calle y buscar la noticia, buscar la noticia, buscar la noticia, hacerlo lo mejor posible y dependiendo de si quieres dedicarte a la foto, al texto o al video, bueno, tú evalúas cuál medio pudiera estar interesado en el material que tú tienes y tocar la puerta y trabajar mucho con la frustración porque te van a cerrar la puerta 10 veces y de esas 10, 9 van a ser de una muy mala manera porque lamentablemente en Venezuela funcionan las cosas así, no existen esos códigos de moral, de ética, de cortesía, son muy raros. En cambio, yo he cubierto mucho en otras partes de Latinoamérica y es totalmente distinto. Hasta para decirte que no respetan tu labor como periodista. Aquí en Venezuela no, ni siquiera te responden, o bueno, no sé, es todo un tema. Pero bueno, a la décima te van a decir que no, a la décima primera ya te dijeron que sí publicaste. Y una vez publicas, que es la parte difícil, lograr que te compren un tema, de ahí en adelante eso es como un efecto dominó. Otros medios empiezan a interesarse en tu trabajo, ese mismo medio que te compré te empieza a pedir otras cosas. Eh, Cónchale, y ya empieza como que a rodar la rueda, ya empiezas a andar camino. La primera vez es muy difícil. Una vez tú lo logras, si hiciste un buen trabajo, supiste llevar la relación pública, la relación personal, o sea, es decir, interpersonal con el medio, supiste trabajar con ellos, te piden otros temas o te queda la puerta abierta para cuando tú consigas un tema, llamar y que lo acepten, pues, y que te lo aprueben. A veces estos tiempos estas cosas toman tiempo, entonces tienes que tomar en cuenta de trabajar temas de una forma que no pierda vigencia en el tiempo. Por ejemplo, el tema de la violencia, eso es algo que va a seguir vigente, depende de cómo lo manejes, pero probablemente tiene madera para tener vigencia por mucho tiempo, entonces le puedes dedicar. Y después que tengas listo tu reportaje, ofrecerlo. La primera vez que yo trabajé con CNN es porque yo me fui de mochilero desde Caracas hasta Lima para, para cubrir lo de los migrantes venezolanos, toda la diáspora, me fui en un autobús con ellos, recorrí media Latinoamérica, invertí de mi bolsillo, a mí nadie me puso ni medio, y de regreso a Caracas, ordené el material, se lo ofrecí a alguien que yo conocía por Twitter, una productora en CNN, y se enamoró del proyecto, era una venezolana, tuve también esa ventaja, y bueno, lo compró Fernando del Rincón, salió en CNN Internacional y en CNN en español, y eso quedó ahí la puerta abierta. De ahí para adelante empezamos a trabajar con mayor... No me contrataron en ningún momento, tampoco yo estaba buscando eso, pero me empezaron a pedir temas y salieron otros reportajes a raíz de ese primer reportaje. Pero porque yo vi la oportunidad, ningún periodista se había ido a los migrantes hasta su destino final, porque bueno, también necesitas tiempo y dinero para poder hacerlo. Y yo dije, bueno, esta es mi Rafa, y oportunidad. después nos puedes compartir ese material, el link, pues nos los comparte Claro. para observar ese reportaje que hizo, que te fuiste en autobús. Ahora, ¿en qué se diferencia ese trabajo que tú hiciste? Y creo que este muchacho que es como humorista también lo Ah, hizo. Rafael Guzmán, Rafael Guzmán. Rafael Guzmán, o sea, que además comparten ustedes nombre y se parecen Mm. un poquito. Él también estuvo como de mochilero Sí, siguiendo a a los migrantes e hizo un reportaje. yo no ¿Cuál lo es vi, pero tu, me hablaron. cuál es tu cara Ajá. diferente? Exacto.
Yo no lo vi, pero me dijeron que había quedado bastante bueno, me dieron buenas críticas y reseñas de ese trabajo que hizo ese comediante. Primero, yo lo hice de primero, nunca nadie lo había hecho, lo hice mucho antes que él. Y mi ángulo siempre fue documentalista, o sea, mi estética, mi tratamiento de la información fue, yo voy a agarrar a alguien que está haciendo las maletas en Caracas, la voy a agarrar a esa persona despidiéndose de su mamá y de su perrito, la voy a agarrar montándose en el autobús, me voy a montar en el autobús con ella y voy a llegar con ella a donde ella llegue. Ella iba para Lima. Y yo dije, bueno, si ella llega a Lima y dice, no, no quiero seguir, yo sigo con ella, hasta donde ella quede. Y eso fue lo que yo hice. Me tomó 20 días. Y la grabé con su mamá despidiéndose, haciendo sus maletas, comprando el ticket del autobús, me monté en el autobús con ella, dormí en el asiento de al lado, nos lavamos los dientes juntos. Todo eso fue un registro documentalista que después yo le saqué como el filón noticioso, reporteril, pero fue pensado como un documental. Lo que hace Rafael Guzmán es algo mucho más fresco, ya se había hecho, es verdad, ya varias periodistas lo habíamos hecho, irnos con los comediantes, con los caminantes, pero él se puso en los zapatos de ellos y lo trató con un código de humor. Eso, wow, eso es bastante valiente porque cómo tú manejas el humor en una situación, porque yo lo viví, donde todo el mundo te quiere matar, todo el mundo se quiere matar entre ellos y todo el mundo se quiere matar a sí mismo, porque son situaciones extremadamente dolorosas y complicadas y confusas. Estás en el medio del mundo sin nadie que te cuide, sin muy poco o nada en el bolsillo para sobrevivir. Wow, manejar eso de forma humorista tiene su mérito, me pareció increíble que ese chamo haya hecho eso. No lo vi, pero me parece que sin haberlo visto es un wow, es una hazaña, Mira, una gran tienes ahí hazaña unos comentarios en el manejar de esa chat. forma. Tienes ¿Cómo? Ah, comentarios en para el ver. chat. ¿Y dónde los veo? En el chat. Es que yo no uso mucho eso. Ok, dice, Ya. ¿y cómo terminaste asociando esos grandes medios de difusión como la BBC o Testigo Directo? También tienes otra pregunta. ¿Qué podemos hacer nosotros como estudiantes para empezar a trabajar o ejercer como periodistas? Carlos pregunta, como periodista, ¿tienes la libertad de enfocarte en los temas que te parezcan más interesantes a ti? Ah, aquí está el chat, ya lo encontré. Bueno, no, yo no los asocié, sino que bueno, en un momento me salió una oportunidad de trabajar con la BBC, también de freelance, salió bien y me contrataron para otros proyectos. Ahorita tengo 3 propuestas en discusión. Yo mando mi propuesta que se llama pitch, esa es la palabra, un pitch, como el picheo en béisbol, y ellos la evalúan y me dan una respuesta. Yo estoy esperando respuesta de 3 proyectos, pero lo más probable es que me digan que no, porque como les digo, ahorita no hay mucho interés en lo que está pasando en Venezuela. Capaz y me dicen que sí, porque también con estos grandes medios se manejan grandes presupuestos. Entonces, claro, ellos saben que van a invertir dinero, tienen que agarrar a alguien de confianza, en este caso yo, porque ya me conocen, pero eso es una dificultad, tienes que ganarte la confianza de estos medios. Y en cuestiones, en testigo directo, bueno, una reportera necesitaba un camarógrafo que le hiciera el video y que no le diera miedo y que estuviera disponible a 24 horas, y ese era yo, porque eso es otra. El oficio del periodismo se convierte en un vicio, no duermes, piensas en periodismo. Te despiertas pensando en qué está pasando, cómo lo cubro, a cómo llego, a quién se lo ofrezco, cómo trabajo. Y además, no solamente por el gusto de hacer el trabajo, sino que uno siente que tiene la responsabilidad de darle eco a tantas víctimas y a tantas situaciones injustas que pasan a diario, y uno se siente con esa responsabilidad moral de salir y reseñarla y exponerla para dar una oportunidad de que mejore. Yo vivo con eso, y el que se mete en temas de derechos humanos y con conflictividad se termina seduciéndose por eso, por ayudar a la víctima, porque hay muchas víctimas y la mayoría, por supuesto, no se conocen sus situaciones. Eh, ¿Qué podemos hacer nosotros como estudiantes para empezar como periodistas? Bueno, toquen las puertas con su currículum y pidan pasantía. Eso es lo que se puede hacer, por un lado. Esa es la manera tradicional. Yo les recomendaría la manera no tradicional, que es comenzar siendo infociudadanos. Bueno, ni siquiera, porque ya estudian periodismo. Agarren su teléfono y cuando un tema les llame la atención, sin miedo ni nada, aborden ese tema,
de la forma que les dé la gana, la forma más creativa y curiosa que ustedes quieran. No tengan miedo de equivocarse, no tengan miedo de ofender, no tengan miedo de hacerlo mal, y montan en TikTok o en Instagram o en Twitter su intento de reportaje. Y de ahí, bueno, nace un aprendizaje, empiezan a crear su propio portafolio. Luisito Comunica, comenzó así. Los dos locos de viaje comienzan así. Little Crisis, creo que se llama el español. Bueno, eso es válido y para allá va todo. En realidad, para allá va todo. Yo todos los días lo pienso. ¿Será que renuncio a todos los medios, alianzas y colaboraciones que tengo y a mi trabajo y a todo y me pongo a hacer trabajo solamente para publicarlo? Eso también va a tener su beneficio económico, me va a permitir vivir y voy a tener la libertad de hacer lo que me dé la gana. Todos los días lo pienso y deberían empezar por ahí. Porque bueno, ya uno cuando tiene una carrera hecha, tiene ciertos compromisos adquiridos y son difíciles de romper. Pero si yo fuera ustedes, yo haría eso. Comienzo con mi teléfono o con mi cámara y me pongo a hacer mis temas como a mí me dé la gana, el tema que me llame la atención, el que yo sienta que pueda pegar, y por ahí empiezan a aprender y enseñan al mundo una manera distinta de difundir información. Y como tienen la preparación académica del periodismo, seguramente les va a ir mucho mejor y periodísticamente hablando, editorialmente hablando, que a un Luisito Comunica, porque tienen esos conocimientos. ¿Qué Como cámara periodista, usas? Preguntan, ¿qué cámara usas en este momento? sí, estoy en el chat. Como periodista tienes la libertad de enfocarte en los temas que te parezcan interesantes a ti. Si trabajas para un medio, tienes que proponer y esperar aprobación. En mi caso, como yo trabajo como yo quiera, sí, yo escojo el tema, lo abordo, lo grabo, lo edito y lo mando. Claro que corro el riesgo, como no pasé por un proceso de aprobación editorial, corres el riesgo de que te digan, no vale, eso no nos interesa, chao. Y te quedaste con el material frío. Eso me pasó a mí recientemente. Antonio Díaz es un karateca venezolano que va para las Olimpiadas. La primera vez que el karate como disciplina va a estar en unas Olimpiadas es en Tokio. El tipo tiene 40 años, o sea que va a ser... Se nos quedó Y nadie lo congelado. quiso. ¿Me escucha? Te nos quedaste congelado. Bueno, y nadie Va quiso ese para Tokio reportaje. de Se 40 quedó años. frío, lo tengo en mi computadora. Ajá, este karateca, yo fui, le hice el reportaje, lo entrevisté y ningún medio me lo compró. Se quedó frío el material, ahí está, en mi computadora. Eso es un riesgo, pero siempre tiene más ventajas que riesgos trabajar por tu cuenta. ¿Qué cámara uso? Bueno, en Apure me robaron todos mis equipos, todas mis cámaras, todo me lo robaron. Y recientemente adquirí una Sony Alpha 7 III. Es una cámara que no es barata, pero es perfecta para hacer fotos y videos y tiene calidad de cine. Si les interesa la parte audiovisual, recuerden que es bueno tener un buen equipo, es verdad, pero la cámara no hace el fotógrafo. Puedes tener una excelente cámara y ser una porquería de fotógrafo y no tener talento, no tener disciplina. O al revés también pasa, puedes tener una cámara de esas chimbas y haces la mejor foto. A mí me pasó mucho eso cuando empecé. Yo cuando empecé tenía una cámara muy bajo costo, muy, tú sabes, muy básica y hacía la mejor foto que el fotógrafo de la agencia, a veces. Y cuando lo hacía me compraba mi foto. Y entonces cuando me compraron mi foto ahorré y me compré una mejor cámara. Y todavía pasa, pues, a veces me pasa, viene uno con una cámara mejor que yo y yo hago mejor foto. Y también pasa que viene uno con una cámara más chimba que la mía y hace la mejor foto y la vende él y no la vendo yo. Piensen bien en eso es importante. Muy Lo más importante. importante es el talento. Bueno, yo para Sí. finalizar y no quitarte más tiempo, tengo dos preguntas, no sé, o observaciones. Cuando tú estudiaste, ¿viste psicología social? ¿Viste psicología? ¿Te sirvió para algo? ¿Le viste utilidad a esa materia en tu carrera? No, nunca vi esa materia. O sea que ustedes tienen ventaja, chicos. Ellos Sí, están viendo, totalmente. No está... ellos están viendo psicología social. ¿Y qué le interesa a los japoneses? Porque tú también comentaste que eres corresponsal para Japón. Hay una mirada distinta, un interés distinto, una manera de comunicar diferente cuando mandas cosas para allá de Venezuela.
Bueno, sí, porque su estructura mental es completamente distinta, su cultura, su manera de expresarse y de entenderse es absolutamente distinta. Ellos, por ejemplo, hablan un idioma de alto contexto. Esto quiere decir que cualquier palabra puede significar algo completamente distinto dependiendo en el contexto donde la digas. Entonces, para comunicar periodísticamente es algo bastante complicado. Yo no escribo ni hablo ni nada japonés, porque yo mando la información en inglés y ellos la traducen, pero les llama muchísimo la atención, no Venezuela en particular, sino Latinoamérica. Y Venezuela tiene ciertos hechos que se vuelven, aunque uno no lo crea, noticia mundial o de interés mundial. Y además, la división para la que yo trabajo es de Latinoamérica. Entonces ellos necesitan un corresponsal en cada uno de los países más influyentes o importantes, noticiosamente hablando. Es decir, Cuba y Venezuela, a juro. Porque nosotros tenemos mucha influencia, generalmente negativa, pero tenemos mucha influencia en la región. Cosas que pasan en Venezuela tienen una repercusión a nivel económico, social, político, etcétera, y hasta cultural, en todos los países alrededor. Lo que pasa aquí afecta en Colombia y es mucho más noticioso, por ejemplo, que Colombia. Entonces, claro, de aquí los japoneses se llevan historias que les cuesta demasiado creer que pasan. No lo pueden creer, un país tan rico, un país con una cultura tan impresionante y que pasen cosas como las que pasan. Bueno, es dificilísimo de explicar, de masticar, digerir y explicar de una forma que se En entienda 3 fácilmente. minutos, en unos minutos que puede durar un reportaje, ¿no? ¿Cómo explicas tú el coqui? No, no vale, que el coqui, ¿cómo explicas a Guaidó? Ah, Guaidó bueno. es, imagínate tú, cuando tú lo mencionas, nada más mencionarlo dentro de un reportaje, es decir, Juan Guaidó, diputado de la Asamblea Nacional opositora elegida en 2015, quien se autoproclamó presidente y fue reconocido por 200, 500 países y además es presidente de la Asamblea, pero ya esa Asamblea no existe porque tuvo la Asamblea Constituyente por un lado y también ya se escogió una nueva Asamblea, pero que no está reconocida internacionalmente. O sea, nada más mencionar el tipo es un peo, es un desastre. Okay. Bueno, jóvenes, ¿alguna otra pregunta? Bueno, pendiente para que nos muestres tu trabajo, Carlos, y cómo te siguen mis alumnos. Claro que sí, me pueden seguir @sincepto en Instagram y en Twitter. Y yo les voy a hacer llegar algunos links para que, bueno, si quieren ver alguno de mis trabajos, bueno, un placer que los vean. Chévere, buenísimo. ¿Algo más, jóvenes? Sí. Quedo a la orden, cualquier consulta, cualquier asesoría, lo que quieran, me pueden preguntar por redes sociales y lo que sea que necesiten saber, estoy a la orden. Este es el periodista más valiente que yo he conocido, por eso lo invité yo a mi clase. Él está en la candela, entonces se asusta pero vuelve, dice que eso le da adrenalina, que la calle le entusiasma, que mientras más peligro hay que estar ahí, hay que llegar de primero, anda en una moto para ser el primero en llegar. Así que es así como un súper periodista de la calle. Gracias, Rafael, por compartir tu experiencia con nosotros. Ya saben, entonces tienen esta referencia y además le pueden escribir cuando quieran. Sí, muchas gracias, un placer. Chévere, gracias Rafael Hernández. Chao. Chao. Ok, Rafael Hernández, ya no sé, de BBC, de CNN, de China, de Japón, de todas partes, él trabaja por su cuenta, pero sobre todo está en NTN 24 y todo este trabajo de, bueno, yo lo anoté por aquí porque me llamó mucho la atención lo que él dijo, el tipo de periodismo que hace, ¿no? Multimedia, periodismo multimedia. Voy a dejar de grabar.